Durante mucho tiempo, una frase resumió buena parte de la identidad argentina. Los argentinos descienden de los barcos. Y no era una frase inventada. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, millones de inmigrantes llegaron desde Europa. Italianos, españoles y otros grupos transformaron ciudades, barrios, apellidos, comidas, acentos y formas de vida. Esa historia fue real, pero no fue el comienzo. Un estudio de ADN antiguo encontró en Córdoba una señal humana de miles de años. En el área de Jesús María, los investigadores analizaron restos de un individuo de unos 8.500 años. Y eso obliga a mirar mucho más atrás. Su ADN reveló una señal de ancestría que no estaba bien identificada hasta entonces. Y esa señal no apareció solo una vez. También fue detectada en individuos posteriores del centro argentino, fechados entre 4.600 y 150 años atrás. Pero antes de sacar conclusiones sobre identidad, hay que aclarar algo clave. El estudio no encontró un gen argentino. Encontró algo más preciso, una señal de ancestría en el centro de Argentina, presente durante miles de años. Y eso cambia la pregunta. Si Argentina se contó durante tanto tiempo desde los barcos, ¿qué parte de la historia quedó fuera? Porque los barcos llegaron, pero llegaron a una tierra que ya tenía miles de años de historia humana. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El misterio de Jesús María. Esta aclaración importa, porque el hallazgo puede malinterpretarse fácilmente. No podemos decir que esa persona de 8.500 años era Comechingón, Sanavirón, Diaguita, Mapuche o Guaraní. Esos nombres pertenecen a contextos históricos y culturales mucho más recientes. Lo que el estudio detectó fue una relación genética entre individuos antiguos. Los investigadores compararon el ADN del individuo de Jesús María con otras muestras antiguas de Sudamérica y encontraron que esa muestra no encajaba del todo con los grandes componentes de ancestría que ya se conocían para la región. No era simplemente andina, no era simplemente amazónica, no era simplemente patagónica. Era una señal propia del centro de Argentina, una rama poblacional que hasta entonces no estaba bien caracterizada en el mapa genético sudamericano. Ahí está el primer punto importante. No sabemos cómo se llamaba esa población, no sabemos qué lengua hablaba, no sabemos cómo se identificaba a sí misma, pero sabemos que existió y sabemos que dejó una huella genética reconocible. Después vino el dato más fuerte. Esa señal volvió a aparecer en individuos posteriores del centro argentino, algunos fechados miles de años después. Eso permite hablar de continuidad genética. Pero continuidad genética no significa que todo haya permanecido igual, no significa la misma lengua, no significa la misma cultura, no significa las mismas creencias, no significa la misma forma de vida durante 8.000 años, significa algo más preciso. Una parte de esa ancestría siguió presente en la región a través de muchas generaciones. Hubo cambios, hubo movimientos, hubo contactos con otras poblaciones, hubo mezclas. Pero esa línea de ancestría no desapareció. Ese es el punto científico del hallazgo. El ADN no encontró una identidad nacional, encontró continuidad poblacional. Y eso es suficiente para cambiar la escala del relato. Porque cuando se habla de Argentina, muchas veces la historia empieza en fechas recientes. La conquista europea, la colonia, la independencia, la inmigración, el Estado moderno. Pero este dato obliga a retroceder miles de años, antes de España, antes de Buenos Aires como centro político, antes de la llegada masiva de inmigrantes europeos, antes de cualquier idea de nación, provincia o frontera. En el centro del actual territorio argentino ya había Homo sapiens viviendo, adaptándose, reproduciéndose y dejando descendencia durante milenios. Ese dato no explica toda Argentina. Pero abre una pregunta más grande. Si eso ocurría en Córdoba, ¿qué estaba pasando en el resto del territorio antes de Europa?
Argentina antes de Europa. La respuesta no es una sola, porque el actual territorio argentino no era un país, era un conjunto de regiones con formas de vida muy distintas. En el noroeste, en zonas que hoy corresponden a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, existían sociedades agrícolas conectadas con el mundo andino. Había aldeas, centros poblados, cerámica, textiles, corrales, terrazas agrícolas, rutas de intercambio y vínculos con regiones de altura y de tierras bajas. Esto es importante. El noroeste no era una periferia vacía. Cuando los incas avanzaron hacia el sur, no entraron en un territorio sin historia. Entraron en territorios con población, producción, caminos locales, autoridades y experiencia previa de intercambio. En Cuyo, especialmente en los actuales Mendoza y San Juan, el desafío era otro: el agua. Vivir en zonas áridas exigía conocer ríos, oasis, estaciones, suelos y formas de aprovechar recursos limitados. En esas condiciones, adaptarse al ambiente no era un detalle, era la base de la vida. En las sierras centrales, especialmente Córdoba y San Luis, el panorama era distinto. No hubo grandes centros monumentales como en los Andes centrales, pero hubo ocupaciones humanas prolongadas, uso de cuevas y abrigos rocosos, movilidad regional, caza, recolección y, en algunos momentos, prácticas agrícolas. El caso genético de Córdoba ayuda a mirar esa región con más atención. No era una zona sin historia. Era una región con presencia humana antigua y continuidad poblacional documentable. En la región pampeana, el modo de vida fue diferente. Allí la movilidad fue clave. Durante miles de años, grupos cazadores-recolectores aprovecharon animales, fuentes de agua, materias primas, estaciones y rutas de movimiento. Desde la mirada colonial o estatal, la pampa muchas veces fue descrita como vacío. Pero arqueológicamente no era vacío. Era un territorio usado, conocido y recorrido. La movilidad no era atraso, era una estrategia. Permitía vivir en grandes espacios sin depender de una ciudad permanente o de una agricultura intensiva. En Patagonia, la adaptación fue todavía más exigente. Las poblaciones humanas habitaron ambientes de grandes distancias, bajas temperaturas, vientos intensos, costas, mesetas, lagos y montañas. La arqueología muestra ocupaciones antiguas, herramientas de piedra, aprovechamiento de fauna, arte rupestre y circulación por paisajes difíciles. Patagonia no era una tierra vacía al final del mapa. Era un territorio habitado, recorrido y conocido por poblaciones capaces de vivir en uno de los ambientes más duros de Sudamérica. En el Chaco y el litoral, la lógica cambió de nuevo. Allí, el mapa se organizaba de otra manera. Los ríos, humedales, montes y selvas crearon condiciones muy distintas a las del noroeste andino o la Patagonia. Allí fueron importantes la movilidad, la pesca, la caza, la recolección, los contactos regionales y la diversidad lingüística. No existía una sola Argentina antigua. Existían muchas historias humanas en el territorio que hoy llamamos Argentina. Había sociedades agrícolas, grupos cazadores-recolectores, poblaciones sedentarias y móviles, regiones conectadas con los Andes y otras organizadas alrededor de ríos, llanuras, sierras, bosques o costas. Entonces, antes de Europa, el territorio no estaba vacío, tampoco era uniforme, tenía poblaciones diversas, adaptadas a cada región y conectadas de formas diferentes. Por eso el relato de los barcos queda incompleto si se usa como explicación total. La inmigración europea transformó a Argentina, pero llegó muy tarde dentro de una historia humana mucho más larga. Y ahí aparece la siguiente pregunta: si esa historia anterior era tan amplia, ¿por qué una sola frase terminó ocupando tanto espacio? ¿Por qué llegaron los barcos? La frase de los barcos tuvo fuerza porque se apoyaba en un proceso real. Argentina recibió una inmigración europea enorme, pero esos barcos no llegaron por casualidad. Llegaron por razones concretas.
En Europa, millones de personas vivían presionadas por la pobreza rural, la falta de tierra, el desempleo, las crisis económicas, los conflictos políticos, las persecuciones y, en algunos casos, la guerra. Para muchas familias, emigrar fue una salida económica, política o familiar. Al mismo tiempo, Argentina quería atraer población. El país necesitaba trabajadores, necesitaba poblar territorios, necesitaba expandir la agricultura, necesitaba mano de obra para ciudades, puertos, ferrocarriles, comercio e industria. Y también existía una idea política muy fuerte, la de construir una nación moderna mirando hacia Europa. Por eso los barcos llegaron en grandes cantidades, sobre todo desde Italia y España, pero también desde Francia, Alemania, Rusia, Polonia, Croacia, comunidades judías, pueblos árabes del antiguo Imperio Otomano y otros lugares. El impacto fue enorme. En pocas décadas cambió la población, las ciudades, los oficios, los barrios, la comida, los apellidos y hasta la forma de hablar. Para muchas familias argentinas, la historia del barco era memoria directa. Un abuelo que llegó desde Italia, una bisabuela que vino desde España, un documento de inmigración, una foto antigua, un apellido europeo, una historia repetida durante generaciones. Por eso la frase tenía fuerza, no era una mentira, explicaba una parte real de la Argentina moderna. Pero con el tiempo, esa parte empezó a funcionar como si explicara todo. Buenos Aires y el puerto ocuparon un lugar central. Desde allí se organizó buena parte del poder político, económico y cultural. Y desde allí se proyectó una imagen de país moderno, urbano y mirando hacia el Atlántico. En ese relato, la inmigración europea apareció como símbolo de progreso, como prueba de modernidad, como marca de diferencia frente a otros países de América Latina. El resultado fue que otras historias quedaron menos visibles. Las poblaciones indígenas fueron ubicadas muchas veces en un pasado remoto. Las poblaciones afrodescendientes fueron reducidas o directamente invisibilizadas en el relato público. Las identidades criollas, mestizas y regionales quedaron en segundo plano frente a una imagen nacional más europea, urbana y porteña. Eso no significa que esas historias desaparecieran. Significa que no siempre fueron puestas en el centro. Seguían presentes en comunidades, en familias, en regiones, en prácticas culturales, en lenguas, en memorias locales. Y también, como muestran los estudios genéticos, en continuidades biológicas que no encajan con una historia empezada recién en el siglo XIX. Ahí está el choque central del video. No entre inmigración e historia antigua, sino entre una historia completa y una historia contada demasiado tarde. ¿Qué cambia con este hallazgo? El dato de Córdoba no cambia toda la historia argentina, pero sí cambia el punto de partida. La inmigración europea sigue siendo fundamental para entender la Argentina moderna, pero el estudio de ADN antiguo muestra que esa historia llegó sobre un territorio con una profundidad humana mucho mayor. En el centro de Argentina hubo una señal de ancestría que puede seguirse durante miles de años. Eso no demuestra una identidad fija, no demuestra una cultura congelada y no reemplaza la historia inmigrante. Lo que demuestra es otra cosa, que la historia profunda del territorio no fue reemplazada por completo por las llegadas posteriores. Hubo continuidad, mezcla y cambios, pero no una página en blanco. Por eso la pregunta no es si muchos argentinos descienden de los barcos. Muchos sí. La pregunta es qué parte de la historia queda fuera cuando el país se cuenta solamente desde ahí. Los barcos explican una parte de la Argentina moderna, pero no explican los 8.500 años anteriores. La pregunta que queda. La frase de los barcos no era mentira, pero era solo una parte. Millones de argentinos tienen una historia familiar ligada a la inmigración europea. Esa historia marcó al país, pero no fue el comienzo. El ADN antiguo y la arqueología muestran que esa historia empezó miles de años antes del puerto. Entonces, quizás la pregunta no es si los argentinos descienden de los barcos, muchos sí. La pregunta es, ¿qué dejamos fuera cuando contamos solamente esa parte?
porque los barcos explican una parte de la Argentina moderna, pero no explican los 8.500 años anteriores. Si creciste escuchando que Argentina descendía de los barcos, te leo en los comentarios. ¿En tu familia se contaba esa historia? ¿O había otra memoria sobre el origen familiar? Y si te interesa seguir descubriendo las conexiones ocultas del pasado, suscríbete a History Lab. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.